Los 177 países reunidos en Busan, en Corea del Sur, para buscar un tratado global contra la contaminación por plástico, llegaron finalmente a un acuerdo. Se van a reunir de nuevo en la primera mitad de 2025 para buscar ahora sí un acuerdo definitivo. Así de lejos parece ahora mismo que se puede alcanzar un texto de consenso a nivel mundial. Según la revista Nature, en torno a 52 millones de toneladas de plástico acaban en la basura cada año. Para analizar estas conversaciones y la problemática con el plástico, hoy hablamos con María Esther Briz. Ella es bióloga conservacionista y campañista para Break Free from Plastic, que estuvo justamente en las negociaciones de Busan. En primer lugar, le quería dar las gracias por estar con nosotros en este espacio aquí de France 24. Quizás parece una broma esto que estábamos contando, pero es un asunto muy serio que no se haya llegado a un acuerdo allí en Busan cuando se suponía que era una fecha definitiva. ¿Qué se estaba buscando exactamente allí con este acuerdo? Muchas gracias por la pregunta, Rodrigo. Bueno, en realidad yo no lo llamaría una broma. En realidad hay muchos países de los más de 170 países que se reunieron durante la semana pasada en Busan. La gran mayoría tenían ambiciones muy altas de conseguir un tratado que realmente procure la reducción en la producción de plásticos primarios y que tenga metas vinculantes para esa reducción. Entonces, no llegar a un acuerdo no necesariamente es un fracaso, sino que significa que la ambición no se había llegado a un acuerdo sobre la ambición y es necesario continuar negociando. Pero, sabes que estos procesos, digamos, diplomáticos a veces toman más tiempo de lo que se tenía Claro. pensado inicialmente, pero sí que creo que es necesario llegar a un acuerdo que sea muy robusto y si es necesario tener otra ronda de negociaciones para ello, adelante. ¿Y cuáles son los probables puntos de fricción o de desencuentro que están, bueno, pues haciendo que se tarde un poquito más en llegar a este acuerdo? Justamente uno de los grandes puntos es estas metas de reducción de producción. A pesar de que hay muchos países que las están buscando, hay algunos países con intereses, sobre todo porque son productores de petróleo. Como sabemos, el 90% de los plásticos están hechos de petróleo y de gas natural. Entonces, los grandes países productores de petróleo están intentando que no se logren estas metas, sobre todo que sean vinculantes, porque si tenemos un tratado donde las metas solamente son voluntarias, realmente no estaría a la medida de las necesidades para realmente cortar la polución por plásticos. Claro. La polución por plásticos no se da solamente cuando los plásticos son residuos, sino que la polución por plásticos se da desde el inicio de su ciclo de vida, digamos, desde la extracción de materias primas, y por lo tanto hay que regular y lograr estas metas para la fase de extracción, de producción, de adición de aditivos, que muchos de ellos son aditivos tóxicos. Entonces, el abordaje que se tiene que hacer es muy amplio y todavía no se ha llegado a acuerdos en todos los aspectos, igual que en los mecanismos de financiamiento, que también son importantes para transferencia de tecnología, para fortalecimiento de capacidades. Em, se ha logrado cierto acuerdo respecto a qué enfoque debe tener, pero tampoco a cuál es el ciclo de vida completo, si desde la producción de polímeros o desde productos. Entonces, todavía hay algunas cosas que discutir y por eso se ha visto necesario tener una siguiente ronda de negociaciones. Pues bueno, me gustaría tratar un poco los dos puntos que nos habla, el de los residuos y el de la producción. Voy a empezar por la producción. ¿Qué alternativas tenemos hoy en día a la producción de plásticos? Em, alternativas como materiales, en realidad la idea no es necesariamente reemplazar un material desechable por otro, Ujú. sino buscar alternativas de sistemas. Es decir, justamente parte de la necesidad de habilitar los mecanismos de financiación
transitar hacia sistemas libres de plásticos y de desechos que no contengan tóxicos además, donde se promueva el reuso, la retornabilidad, la servitización, es decir, vender servicios en lugar de productos. Entonces, es no solamente un producto en sí, sino Claro. cambiar el sistema y transitar hacia fuera de la desechabilidad. Claro. Y me gustaría hablar también de estos residuos plásticos. Según la OCDE, entre el año 2000 y el 2019 se duplicó la producción de plástico, se calcula que se triplique para 2060. Además, estamos hablando de millones de toneladas de residuos durante cada año. Quiero preguntarle qué consecuencias tiene esto para el medio ambiente y qué consecuencias podría tener no actuar de manera inmediata. Las consecuencias para el medio ambiente son enormes y me gustaría recalcar que las consecuencias para el medio ambiente y la salud humana no son solamente cuando son ya basura, residuos plásticos, digamos, sino desde las fases iniciales. Es importante tomar en cuenta la fase de uso, es decir, hoy en día la mayoría de nuestros alimentos vienen envueltos en plástico y está comprobado que estos plásticos contienen tóxicos que son disruptores endocrinos, que son carcinogénicos. Entonces, es necesario abordar el problema de una manera mucho más integral que solamente residuos. Y eso es lo que se está intentando con el tratado. Y definitivamente, a pesar de que se ha puesto muchísimos esfuerzos, por ejemplo, para el reciclaje, sabemos que no es una solución total, digamos, completa, en el sentido de que no todos los plásticos se pueden reciclar. Y la única manera de cortar esto es realmente reduciendo la producción, que esto además nos va a ayudar a alcanzar también las metas climáticas. Claro, María Esther Briz, entonces por todo lo que nos cuenta, entiendo que no se trata solo de centrarse ni en la producción, ni en el reciclaje, ni en la basura. Es un proceso completo que necesita ser cambiado. Le quiero preguntar, ¿hay optimismo, por tanto, para ese próximo encuentro de que finalmente sí que se llegue a un acuerdo? Sí, totalmente. Hay mucho optimismo porque si hubiéramos terminado con un mal tratado que realmente no mire a solucionar el problema, realmente hubieran sido malas noticias, digamos. Pero el hecho de que haya una siguiente negociación y de que los países que tienen ambiciones altas sigan manteniendo esa ambición y sobre todo no cedan ante las presiones de los países que no las tienen o de la industria es muy importante porque más de 95 países hicieron en conjunto una declaración, o sea, durante la plenaria, de que realmente quieren conseguir un tratado ambicioso. Entonces, sí hay optimismo y la verdad es que era necesario también continuar estas conversaciones y no simplemente cerrar un tratado de cualquier manera por cerrarlo. Claro. Pues nos quedamos, por tanto, con este optimismo. María Esther Briz, gracias por estar con nosotros hoy aquí en France 24. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir en apenas unos segundos con más información. Les dejamos que vayan a hacer una breve pausa. También nosotros la haremos, pero ya estamos enseguida con más información internacional. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.